Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en este webinar que he creado por Biorrenal con colaboración del Consultorio de Pie Diabético. Es un placer para nosotros llevar a cabo nuestro tercer webinar, donde hoy hablaremos sobre los mitos y las realidades del automonitoreo. Como hemos venido hablando en los temas anteriores, ¿por qué es esto importante? Sabemos, pues, este es el mes de la diabetes. Recientemente, el viernes pasado, tuvimos el Día Internacional de la Diabetes. ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros tenemos esa duda de cuándo me debo de monitorear. Pues bueno, hoy vamos a hablar de esta situación. Entonces, el día de hoy es mitos y realidades del automonitoreo. Soy la doctora Lisa Tartani Guerrero de León, médico familiar y educador en diabetes. Bueno, pues vamos a empezar. Todos tenemos esa súper duda. ¿Cuándo me debo de monitorear? ¿Cuándo es mejor? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿En qué horas me lo debo de monitorear? Muchos piensan que el monitorearse solamente en ayunas es el mejor momento. Y no, la realidad es que tenemos diferentes horas. ¿Por qué? Porque mi glucosa va a cambiar conforme el transcurso del día. La glucosa nunca se mantiene igual. Si yo me monitoreo en ayunas, voy a tener una glucosa. Si yo me monitoreo después de una comida, dependiendo de la cantidad de comida, es cuando yo me debo de comer, de me monitorear, ¿sí? Y entonces el problema es cuándo yo debo de empezar. Bueno, yo por lo menos siempre las recomendaciones son, las guías internacionales nos dicen que debemos de monitorearnos de 4 a 5 veces al día, las cuales incluye una en ayunas, una después del desayuno, una después de la comida, una después de la cena y en la madrugada. Esos son los momentos ideales para monitorearnos. ¿Todos los días? Sí, la realidad es que todos los días me debo de monitorear. ¿En qué horario? En ayunas, completamente sin haber ingerido absolutamente nada, incluyendo agua, porque hasta el agua puede modificar nuestros niveles de glucosa. 2 horas después de cualquier comida, sea desayuno, comida o cena. O sea, si yo, por ejemplo, desayuno a las 8 de la mañana, el momento ideal para monitorearme es exactamente a las 2 horas, o sea, a las 10 de la mañana. Pero ¿cuándo después de las 2 horas? ¿Cuándo termino o cuándo empiezo? En el momento en que yo empiezo el primer bocado, ese es el momento en que yo debo de tener para yo volver a empezar a hacer mi monitoreo. Y la segunda es entre 2 y 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque se ha visto que entre 2 y 3 de la mañana tenemos un pico de elevación de glucosa que es parte del metabolismo fisiológico de nuestro cuerpo, para de esa manera nosotros saber si no estamos teniendo alguna afectación en esas horas, que puede haber esos incrementos abruptos y que entonces nos salgamos de control. Recordemos, nuestras glucosas en ayunas deben de ser en valores entre 80 a 140 para decir que tenemos un buen control. Después de las comidas tenemos valores que van de los 100 a los 180. Y en la madrugada debemos de estar nuevamente entre 80 a 140. Esos son nuestros valores ideales que debemos de tener. Entonces, ¿cuántas veces me debo picar? Cuando estamos descontrolados, la recomendación siempre va a ser esas 5 tomas. Cuando estamos en ajustes de medicamento o en ajustes de insulina. ¿Por qué? Porque realmente ahí es cuando nosotros tenemos, esos parámetros nos van a servir para llevar a un monitoreo y un control adecuado en tiempo oportuno. Ya lo veníamos platicando en los webinars anteriores, es que yo debo de tener un control metabólico en el primer mes idealmente, donde yo debo de bajar mis niveles de glucosa a glucosas óptimas. Entonces, para poder ver en qué momento le requiero más, ya sea un medicamento o insulina, es la importancia de estos monitoreos. Si yo me encuentro controlado, ¿qué tan frecuente me debo de controlar? Porque luego decimos, pero si yo siempre ando bien, mi hemoglobina glucosilada está normal, mi glucosa en ayunas está normal, ¿para qué me pico diario? ¿Una vez al mes es más que suficiente? No. La recomendación es mínimo 2 veces a la semana, una en ayunas y una después de cualquier comida y una en la cena, en la madrugada, en esa semana. O sea, son 3 glucosas las que yo debo tomar como mínimo, esté controlado o no esté controlado, para tener un buen control de mi glucosa en esos momentos. Entonces, por eso es la importancia. A nosotros como médicos esas glucosas nos sirven para determinar en qué momento es el mejor para poner todos los medicamentos y para poder ver si realmente estoy controlado o no estoy controlado. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿cómo me voy a monitorear? Porque también es eso, o sea, si yo no sé, aquí es cómo me debo de monitorear.
diario debe de ser el monitoreo, ¿sí? Poder tener en control el adecuado glucosas. ¿Por qué? Porque la glucosa no es fija, es fluctuante. Como vemos en la gráfica, ahí estamos viendo los picos de elevación que podemos tener desde que nosotros nos levantamos, ¿sí? Podemos tener picos de elevación que van a ir al pico máximo, se eleva a las 6 de la mañana antes de desayunar y empieza a descender nuevamente por cerca de las 9 de la mañana, que es cuando volvemos a empezar a comer, y vuelve a haber una elevación entre 11 y 12 del día y vuelve a descender y vuelve a haber otro incremento abrupto porque ese es un metabolismo fisiológico. Y entonces ahí son los momentos en que tenemos que tener las punciones a las 2 horas de los alimentos. Por ejemplo, aquí nos están manejando una primera punción en ayunas entre 7 de la mañana, una segunda punción a las 11 de la mañana, una tercera punción alrededor de las 4 de la tarde, una última punción a las 9 de la noche. Entonces, mínimo una vez al día. Y la glucosa cambia diario, ¿sale? Así conforme nosotros vayamos teniendo, nosotros vamos a ir cambiando. Ahora, acuérdense que nosotros tenemos que tener insumos. Esto nos lo recomienda sobre todo la Asociación Mexicana de Diabetes, que tenemos que tener con cuidado con nuestros insumos. ¿Por qué? Porque acuérdense que para poderme monitorear yo tengo que tener un glucómetro de la marca que ustedes elijan, ¿sí? Hay muchas marcas en el mercado actualmente, muchas que ya nos pueden llevar hasta nuestro control porque se enlazan vía Bluetooth a nuestro celular y podemos tener un control de cada vez que nosotros nos monitoreamos. Necesitamos tener lancetas y necesitamos tener tiras. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que nuestros insumos se mantengan en una forma adecuada? Para empezar, con las tiras tienen que ser almacenadas como de acuerdo al instructor. O sea, habitualmente traen su frasquito, no se deben de sacar de ese frasco porque se puede deteriorar nuestra tira y entonces se pierde la efectividad de esa tira. No se debe exponer al calor o al frío o a la humedad. Entonces no hay que dejar abierto el botecito donde vienen nuestras tiras. Y siempre en estos frasquitos hay que revisar en la parte de atrás fecha de caducidad, ¿sí? Si la tira reactiva está caducada, ya no sirve, ya no nos va a dar una glucosa real, puede darnos falsos negativos, tanto para elevación como para descenso de nuestras glucosas, lo cual pues nos afecta. Ahora muchos dicen, ay, pues yo tengo lancetas, pero es que son caras las lancetas, no quiero desecharlas. No se pueden reutilizar. Una lanceta es como una aguja, son solamente de un solo uso. Si yo la reutilizo, esa lanceta lo único que va a provocar es que o me lastime más o me puede infectar mi dedo. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar bacterias. Por eso es que son solamente de una vez. Y idealmente se deben de desechar en contenedores especiales. Si no tenemos contenedores especiales, ¿qué es lo que se recomienda? En cualquier envase de agua, de botella, de lo que quieran, que tenga taparrosca, las pueden echar ahí y depositarlas. Se recomienda pues buscar un centro de reciclaje especializado, que son los los recursos de RPBI. Si en algún momento no llegan a tenerlos, pues pueden contactarnos en el consultorio si recibimos lancetas y nosotros nos encargamos de desecharlas en forma correcta. ¿Para qué? Para evitar que nosotros de esta manera generemos un riesgo sanitario. Acuérdense que la lanceta al final del día contiene sangre y eso se considera que no puede ir directamente a la basura común, ¿sí? Y nuestro medidor. Hay que colocar siempre la cantidad necesaria en la tira reactiva para evitar el desperdicio de insumos. ¿Qué pasa? Muchas veces nos ponemos muy poquita sangre y el lector no nos mide, ¿sí? Entonces ese es un fallo muy común. Entonces por eso es importante que debemos de ponerle la cantidad correcta. Los nuevos glucómetros de última generación ya realmente son de simplemente capilares. Ponemos y en automático jala la gotita de sangre. Hay algunos todavía más sencillos que hay que poner una gotota muy grande de sangre para que de esta manera nos pueda leer. Cuando yo voy a leer con mi glucómetro, cuando mi glucómetro ya aparezca la señal de lectura, ¿sí? Va a aparecer el que está como esperando, va a aparecer una marca y ya después nos sale una rayita específica donde nos dice, o en este momento ya puedes, o sea, te pone una marquita habitualmente todos los glucómetros de sangre y es cuando ya debemos de ponerlo. ¿Qué otra cosa es muy importante? Siempre mantener limpio nuestro glucómetro, porque muchas veces esos glucómetros no es como este que tenemos en la imagen, donde se ve que, por ejemplo, tiene como la parte de salida de la lanceta, si no son de las que se le pone la gota encima. Entonces, si nosotros de repente no limpiamos ese glucómetro, esa gota de sangre puede quedar ahí y nos puede dar lecturas en forma errónea. Entonces, eso es lo importante que debemos de ver en nuestro equipo.
Entonces, tenemos diferentes tipos. Actualmente tenemos los sensores de monitoreo de glucosa continua, que son pequeños dispositivos redondos que se colocan en la parte lateral de los brazos, en cualquiera de los dos brazos, dependiendo de la comodidad del paciente, y que tienen glucómetros especiales para lectura, o en su defecto, algunos teléfonos que ya pueden pagar con tarjeta, que se hacen pagos con tarjeta o antenas NFC, pueden hacer uso simplemente del celular. ¿Qué hacemos? Agarramos el celular, abrimos la aplicación, lo pasamos, escaneamos y nos da nuestra lectura directamente al celular. Ventaja cuando lo hacemos con los sensores de monitoreo continuo es que nos evitamos el de estarnos picando los dedos. ¿Cuántos días nos duran? Estos sensores nos duran aproximadamente 14 días la mayoría, y algunos de 10 días, dependiendo de qué marca consigamos, pero en México, pues el que se consigue más fácilmente dura 14 días. Y ventaja que tiene es que se puede enlazar con el correo de tu médico, y tu médico puede estar monitoreando en forma continua tus glucosas. Y esa ventaja que nos proporciona estos sensores es, por ejemplo, sobre todo en pacientes muy descontrolados o en pacientes niños que usan insulina, se les recomienda mucho su utilización para llevar un control más estricto tanto por los familiares como por su médico y por el mismo paciente. De esta manera podemos estar vigilando las glucosas de todo un día. ¿Cuántas veces me puedo checar la glucosa con un monitoreo de estos? Hasta 70, no se preocupen, o sea, tantas veces yo quiera checármelo, me lo puedo checar, y yo puedo ver que entonces me va a generar ciertas curvas de variación de las glucosas. Por eso es que estos sensores son muy buenos, porque nos evitamos el estarnos picando en pacientes hospitalizados que requieren un monitoreo frecuente. Es una muy buena opción. Y tenemos los glucómetros tradicionales, que muchos de nosotros pues ya o tenemos uno en la casa o ya los conocemos. Ajá. Entonces, esa situación es la que nos está generando lo que podemos o no utilizar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestro control? Hay dos formas, y una de ellas es, la imagen que estamos viendo en la primera es cómo nos bota en el celular o en el glucómetro la imagen específica de nuestro monitoreo continuo. Y si se dan cuenta, tenemos curvas de subidas y bajadas, subidas y bajadas. En los glucómetros de monitoreo continuo nos avisa o nos alerta que, por ejemplo, nuestra glucosa va en descenso. Cuando nos avisa que hay glucosa en descenso, es porque estamos entrando muy fácilmente a una hipoglucemia, por lo cual nosotros debemos estar checando cómo hay alimentarnos, ¿sí? Entonces, en ese momento, para eso nos sirven esos. Y también cuando nos empieza a elevar los monitores de sensor continuo, nos empieza a dar elevaciones hacia arriba, ¿sí? Entonces, ahí esa es una muy buena forma de cómo podemos monitorearnos. Y la otra forma es en una forma manual, donde yo lo que voy a poner es la fecha de qué día estoy controlándome, si se puede la hora es mejor, y entonces yo la voy a poner en ayunas, cuánto tuve en ayunas, después del desayuno se sobreentiende que es 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida, 2 horas, puede ser antes de la comida, en algunos casos muy estrictos, 2 horas después de la comida, antes de la cena, después de la cena y en la madrugada. Y por ejemplo, aquí, en pacientes sanos que no son diabéticos, nos dice que las cifras son de 80 a 130, y en diabéticos hasta en no diabéticos, en menores de 180. ¿Sí? Por aquí tenemos una pregunta, nos preguntan que si podemos desinfectar las lancetas con alcohol. No, vuelvo a lo mismo, ya te encargo si regresamos a la diapo, la segunda, por favor, donde estamos en los cuidados. Otra más, por favor. Ahí. En las recomendaciones, específicamente, las lancetas son de un solo uso, son desechables, no se pueden desinfectar, no las podemos reutilizar, ni conmigo ni con nadie más. Solamente se usan una vez y las tiramos. Ok, a ver si tenemos alguna otra pregunta en el público. Dice, ¿debo limpiar la primera gota de sangre y usar la segunda? Se puede hacer, aunque no es como una regla realmente de que se tenga que quitar la primera gota de sangre. ¿Por qué? Porque el problema es que con nosotros al momento de limpiar la sangre, si yo limpio la sangre, lo que va a pasar es que entonces diluyo mi propia glucosa con el alcohol
y entonces me va a dar un falso positivo de lo que es la sangre. La realidad es que es una costumbre que se tenía o que se creía que era lo mejor, primero limpiar la primera gota de sangre porque se acumulaba más glucosa en la sangre. En ese momento nos iba a dar un falso erróneo. La realidad es que no. En este caso, la realidad es que la primera gota de sangre, la sangre circula por los capilares o los vasos pequeñitos de los dedos y no hay ninguna afectación en cuanto a cómo o cuándo o si va a cambiar o no. La realidad ya no se recomienda. Si realmente lo que vamos a hacer es para yo aplicarme mi dedo, es yo voy a limpiar, espero a que seque el alcohol. Ya que secó el alcohol, entonces me punciono y la primera gota ahora sí la pongo en el medidor. No hay necesidad de quitar la primera gota, ¿ok? Eso es algo bien importante. Ahora vamos a hablar de cómo me voy a picar. ¿En dónde me puedo picar? En cualquiera de mis 5 dedos, de cualquiera de las 2 manos. Lo recomendable siempre son las caras laterales de los dedos. ¿Por qué? Porque en esa forma la gota de sangre sale más gruesa y sale de mejor calidad y duele un poco menos. Muchos se pican en la yema porque dicen, ay, es que ahí me sale mejor. Sí, pero genera más dolor. Y cuando hacemos actividad nos genera más dolor porque hay más terminaciones nerviosas. Otra recomendación es siempre apretar, ya sea con otro dedito o que alguien me apriete el dedito en esta forma hasta que se ponga rojito. Y entonces ya punciono. De esa manera voy a tener una calidad de una gota mayor. ¿Ok? Entonces, hago mi asepsia con mi alcoholito, limpio del lado, no acá arriba, del lado. Y entonces puedo apretar con un dedo así. Si se dan cuenta, la puntita de mi dedo se pone roja. Ya que está mi puntita roja, punciono y entonces procedo a checarme mi glucosa. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en el chat? Dice, ¿con qué estudio podemos tener nuestro chequeo y cada cuánto tiempo? Muy buena pregunta, Ana. La realidad es que en el paciente diabético se recomienda cada 3 meses. Debe ser mínimo una química de 2 elementos con una hemoglobina glucosilada si somos diabéticos y un examen general de orina y una muestra de microalbúmina aleatoria. Eso es lo que se recomienda para poder saber que estamos en un buen control, porque de esa manera sabemos cómo andamos de colesterol, cómo andamos de triglicéridos, cómo está nuestra creatinina, nuestra urea, que son para determinar la función renal. También determinamos nuestros colesteroles de alta intensidad, HDL, LDL, que nos dan el riesgo cardiovascular, que nada más por ser diabéticos nuestro riesgo cardiovascular se eleva, ¿sí? Si a eso le agregamos que nuestra comida es muy grasosa, eso va a generar que todavía nos dé un poco más de problema de riesgo cardiovascular. Y la hemoglobina glucosilada porque es el gol estándar o la medida estándar ideal para nosotros determinar que estamos en control. Recordemos que la hemoglobina glucosilada en un paciente diabético para decir que está en control es menos de 7. No importa si es un paciente de 90 años o si es un niño de 15. Se va ajustando en base a las características del paciente y de las comorbilidades. No es lo mismo que yo nada más sea diabético, que sea diabético, hipertenso, cardiópata o que padezca de insuficiencia renal. ¿Sí? Teníamos otra pregunta en el chat donde nos preguntaban que entonces cómo pongo la gota, y si sigue marcando como si aún no tuviera la gota. Cuando pasa eso en el glucómetro, es porque aquí estamos teniendo una situación, no pusimos la cantidad suficiente de sangre. Si me permiten un segundo, voy por el glucómetro y les enseño cómo, porque se me hace que por ahí tenemos un poquito de dudas, cómo monitorearnos nuestra glucosa. Denme un minutito, voy corriendo. Listo, estoy de regreso. Ok, entonces, aquí lo que nosotros debemos de hacer siempre pues es tener en su propio estuche nuestro glucómetro. ¿Sí? Los estuches de los glucómetros, independientemente de la marca, todos traen un estuche. Viene de esta manera, donde en la parte con malla debemos de guardar las lancetas. Siempre va a tener una parte de soporte que es para nuestras tiras reactivas, nuestro glucómetro y nuestro disparador de lancetas. En este caso, la primera parte siempre va a ser, yo voy a revisar mi frasco de tiras para poder ver cuándo es su fecha de caducidad. Por ejemplo, este vence para diciembre del 2026. Sí, me dice que las primeras letras es cuántas unidades trae, la segunda es la referencia y el tercero es el lote. Donde está este símbolo, déjenme ver que no se me, ahí está. Esa es la fecha de caducidad.
Ajá. Entonces aquí estamos viendo que yo tengo mi frasco de tiras, ¿sí? Luego sacamos nuestro disparador de lancetas. Dependiendo de la marca es como va a tener nuestro tipo de lancetas y cómo se va a hacer. La lanceta habitualmente viene de esta forma, que es de una sola uso y la mayoría traen un capuchón que sirve específicamente para poder nosotros destaparla y se reutilice, ¿ok? Por ejemplo, este disparador viene, se gira y se saca. Bueno, aquí yo dejo una lanceta de un chequeo previo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, yo introduzco mi lanceta y ya hasta que la introducí hace clic, si escucharon se oye un clic, ahí implica que ya mi lanceta está bien colocada. Entonces, ya que mi lanceta está colocada, entonces yo giro y destapo. Ya que destapé, ahora sí regreso el capuchón y lo pongo en la medida que yo sepa que a mí mi dedo me va a salir sangre. Hay gente que necesitan 5, hay gente que necesita 1, todo depende de nuestro grosor de nuestra piel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso habitualmente lo uso en 3, para de esa manera yo monitorear mi glucosa. ¿Dónde está el punto? Aquí, donde se ve mejor. Ajá. Entonces, ya que yo tengo preparado mi disparador, saco mi glucómetro. ¿Sí? Y entonces procedo a sacar una de mis tiras reactivas. Denme chance porque siento que se nos está borrando mucho la imagen. Déjenme, voy a quitar el borrado de la pared. Ok, para que sí podamos ver bien la imagen. Ok. Entonces, las tiras, las lancetas vienen de esta forma. Esta está de espaldas y esta es la forma de la lanceta. ¿Se dan cuenta? Estas son lancetas que son solamente por capilaridad, o sea que no necesito una gota tan grande de sangre. Entonces, esta parte plateada siempre va a ir, todas las lancetas traen una parte plateada. Esa parte plateada es la que va dentro del glucómetro. Entonces, yo tengo mi glucómetro, esta entra de la siguiente manera. Y ahí empieza a trabajar el glucómetro. Eso implica que yo ahí me tengo que esperar. En ese momento es cuando entonces me dice mi glucómetro que ya está correcto y está esperando a que yo le ponga la sangre. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ¿sí? Yo saco mi tontita de algodón, me limpio mi dedito, me espero tantito a que mi sangre salga, ¿sí? A que seque mi dedo. Como habitualmente nos dan nada más 40 segundos, podemos poner primero limpiarnos y ya después poner el glucómetro. Ahí ya lo tengo listo, lo tengo preparado. Entonces, lo que les decía, aprieto, ¿sí? Y con mi disparador, si se dan cuenta, vamos a funcionar. Si se dan cuenta, aprieto tantito y ahí está mi gota de sangre. Y en ese momento yo lo que hago es ponerle la sangre. Y ahí está mi glucómetro. Y ahí me está marcando y vamos a ver cómo andamos, porque quién sabe cómo andemos. Ahorita vamos a checar. Vean, ando en 127. Digo, parece 157, pero no es 127. Entonces, si nos damos cuenta, es una medida normal porque pues yo tengo 2 horas y media que comí, ¿sí? ¿Alguna marca que no les recomiende? Miren, en la realidad hay muchísimas marcas. Hay marcas, sobre todo de las farmacias similares, que no se las recomiendo. La realidad es que necesitan cantidades extremas de sangre y sí tienen un poco más de fallo. Siempre váyanse por marcas que son reconocidas. La realidad, por ejemplo, en cuanto a costos y beneficios, yo siento que Contour, para mí en lo personal como diabetóloga, yo tanto para uso personal, familiar y en mi consultorio yo lo uso. Las tiras reactivas son más baratas, son fáciles de conseguir, se consiguen habitualmente en la farmacia Guadalajara. Y el costo realmente es bastante económico. Habitualmente en noviembre, Contour saca hasta promociones donde tú compras las tiras y las lancetas y te regalan el glucómetro. Entonces, al final del día el glucómetro te viene saliendo gratis, o sea, y tú tienes, habitualmente ponen paquetes de 100 tiras con 50 lancetas y el glucómetro viene gratis. Es un muy buen aparato, la realidad, el Contour Plus Elite, no es por hacerle promoción a la compañía, pero la verdad es que está saliendo uno de los mejores. En cuanto a precio-calidad, la verdad es muy bueno. Se conecta vía Bluetooth con tu celular. Tú bajas tu aplicación que es Contour Plus directamente a tu celular y entonces te va haciendo la gráfica como si fuera un sensor de monitoreo continuo. Otra marca que es muy buena es One Touch Plus. También es excelente, pero la que es
el One Touch Mini es el de los mejores porque también las tiras reactivas son por capilaridad. Si se dieron cuenta, la gota de sangre que ocupé ahorita fue muy, muy, muy pequeña y esa nos ayuda a que no tengamos que picarnos más profundamente, porque se dan cuenta, por ejemplo, ahorita mi sangre de dedito ya no sangra. ¿Sí? Si yo me pico más profundamente, empiezo a hacer el batidero de sangre y son glucómetros que si se dan cuenta, pues no hay forma de que se ensucien. Si se dan cuenta, no se ensucian. Entonces, eso me ayuda a evitar esa tener que estar limpiando constantemente este glucómetro. ¿Por qué? Porque el alcohol durante los glucómetros va deteriorando los sensores del glucómetro, entonces también hay que tener cuidado con eso. Otra marca muy buena es One Touch, pero el Performance, el Active ya está teniendo problemas para encontrar insumos. De repente el Active ya dejó de sacar tiras tan frecuentemente. Las lancetas del One Touch y son un poquito más duras, llegan a generar un poco más de dolor. Hay ciertas marcas de glucómetro que son chinas, que la realidad no tienen así como un nombre muy específico. El problema es de esas marcas. No es que sean malas, es que el problema es que tú lo vas a comprar hoy y en 6 meses, en 8 meses, ya no vas a encontrar lancetas, ni tiras, ni insumos. ¿Por qué? Porque descontinúan la marca o ya no la encuentras. Entonces, si quieren gastar en algo que les vaya a durar mucho tiempo, yo sí les recomiendo o One Touch, Accucheck o Contour. Son los mejores, son las marcas más reconocidas y que realmente siempre consiguen insumos en cualquier farmacia de patente habitualmente, y algunas genéricas ya también las empiezan a manejar. Entonces, son marcas que no van a cambiar sus glucómetros en años y que sabes que vas a tener un glucómetro por lo menos por 5 años. Digo, yo el primer glucómetro que empecé a usar para el consultorio fue un Accucheck y con él estuve prácticamente 7 años. O sea, son glucómetros que son muy duraderos. Yo con los Contour llevo 3 años, me están funcionando súper bien. Entonces, y pues como médico, pues yo sí los ocupo bastante más que cualquier paciente, ¿no? Entonces, realmente son glucómetros que solamente les cambias las pilas y te va a seguir funcionando. Otro fallo que luego tienen de repente los glucómetros es que dicen, es que no sé, de repente ya me empezó a dar cifras muy raras. Cuando les pase eso, lo que tienen que hacer es cambiar las pilas. Por ejemplo, trae doble pila, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer simplemente es cambiar la pila. Muchas veces cuando la pila empieza a bajarse, nos empieza a dar fallos nos empieza a generar errores en la detección. O sea, por ejemplo, no las detecta, nos marca errores y empezamos a perder lancetas. Cuando también empieza a pasar eso, que supuestamente le pusimos la cantidad suficiente y nos marca error, sí sería recomendable definitivamente cambiar las pilas como primera instancia. ¿Sí? Otro que también es muy bueno es Accucheck Instant. El Instant tiene una ventaja, a diferencia de los otros, que te da doble vez la opción de tomar la glucometría. O sea, si por ejemplo no cansaste a meter la sangre completa y pasaron 10 segundos y no la pusiste, te vuelve a dar una segunda oportunidad sin que tengas que volver a poner una lanceta nueva. Porque eso es algo que frecuentemente nos pasa, porque si de repente, como ahorita que es época de frío, no me sale suficiente sangre, no me apreté lo suficiente, no le puse la intensidad suficiente porque no sabía qué intensidad ponerle, de repente le pongo menos sangre y eso es lo que también me genera esa situación con el glucómetro. ¿Alguna otra duda que tengamos en nuestro auditorio? Ok. Como diabético, ¿es mejor tomar Coca-Cola o Pepsi? No, pues la realidad ya lo habíamos platicado en la sesión anterior. La realidad, los refrescos no están recomendados en ninguna opción. Si de planamente vamos a tomar refresco, pues que sean refrescos sin azúcar. Puede ser de la marca que ustedes quieran, pero sin azúcar, pero con porciones pequeñas. Lo preferente es no consumirlos en forma habitual. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Acá nuestro staff, ¿no? Ok, nos comentan que ya no hay preguntas. Pues bueno, creo que este es un tema bastante sencillo, el cómo llevar nuestro monitoreo. Entonces recuerden, pues idealmente el control debe de ser en ayunas, 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida, 2 horas después de la cena y entre 2 y 3 de la mañana.
¿ok? Pues si no tenemos más preguntas, si no hay más dudas sobre este tema, pues fue un placer compartirles tiempo hoy. Ok, tenemos otra. Recomiendo también que una persona que no tiene diabetes se haga sus chequeos con el glucómetro y con qué frecuencia. La realidad es que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda actualmente que todos los pacientes, todas las personas arriba de 30 años, mínimo nos tenemos que monitorear nuestra glucosa una vez al año, si no somos diabéticos. ¿Sí? Si a eso y tenemos un peso normal, si nosotros tenemos problemas de sobrepeso o obesidad, mínimo se deben de checar por lo menos cada 6 meses. Y si tenemos familiares diabéticos, si estamos obesos o tenemos problemas de colesterol o triglicéridos, por lo menos cada 5 meses. Espero resolver sus dudas. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por nuestro auditorio el día de hoy? Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. En verdad agradecemos a Biorrenal en esta colaboración, en nuestro tercer webinar de este mes, en el mes de la diabetes, fomentando pues el conocimiento de todos para que aprendan, para que conozcamos, sepamos, o sea, es vivir con diabetes, no somos diabéticos. Pues muchísimas gracias, les reiteramos, pues el consultorio de diabético, estamos para atenderles, les van a dejar los teléfonos en el chat, así como de nuestra farmacia Biorrenal, la que nos está haciendo el favor de que llevemos a cabo estos webinars. Muchas gracias a todos, muy buena tarde. Dice, teníamos por ahí una pregunta, dice, mi familiar no tiene chequeos en tanto a sus pies como cada cuánto lo recomienda. Muy buena pregunta, el chequeo de pies debe de ser diario. ¿Sí? Los pies los debe de revisar un familiar todos los días, debe de checar la planta de los pies que se vea íntegra, ¿sí? Que no haya fisuras, que no haya agrietamientos, que no haya callosidades, que se debe de checar entre los dedos, que no haya fisuras, agrietamientos o cambios de color, y se deben de checar las uñas. Por lo menos se debe checar diario por algún familiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que nosotros mismos nos chequemos los pies. Y por lo menos por el servicio de podología debe de ser una revisión mensual. Para el recorte de uñas, revisión que no haya algunas lesiones, y si nosotros presentamos algún honguito en la uña, pues acudir con el médico para que recibamos un tratamiento oportuno y adecuado para esta situación. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien en nuestro Facebook tiene, dice, ¿puedo comer frutas como moras antes de tomarme mi azúcar? La realidad es que si te vas a tomar tu azúcar no debes de consumir ningún alimento previo a nuestro monitoreo, ¿sí? Si yo voy a checarme mi glucosa, yo no debo de comer nada en esas 2 horas. Puedo tomar agua, pero no comer alimentos. Si yo como alimentos, cualquier alimento que yo consuma me va a generar cambios a nivel de mi glucosa. ¿Alguna otra pregunta? Dice, muchas gracias, doctora, por compartir su tiempo y nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, Joana, qué bueno que estás aquí con nosotros y que les estén gustando este tipo de webinars. ¿Alguna otra pregunta tendremos por ahí en el chat? Facebook, YouTube, Instagram, si hay alguna pregunta. Bueno, si no tenemos preguntas, pues ahí estamos, esa es nuestra página de Facebook, Pie Diabético Tratamiento Médico Especializado, nuestros teléfonos de contacto, y pues estamos al pendiente y los esperamos la siguiente semana. Vamos a hablar la siguiente semana sobre de qué es lo que podemos hacer cuando rompemos nuestra dieta por fiestas o situaciones especiales como salud o enfermedad. Como se dan cuenta, pues ya sabrán, ya se nos vienen las fiestas decembrinas y normalmente todos los pacientes diabéticos sufrimos y nos descompensamos. Entonces vamos a hablar de cómo hacer para que no nos descontrolemos en esas fiestas. Los esperamos, primero Dios, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Luna, por agradecernos y pues estamos aquí para apoyarlos y esperamos que estos webinars sean de bastante importancia para todos y les agraden y sobre todo que aprendamos juntos a cómo cuidarnos. Nos dicen que un saludo desde Tapachula. Bueno, pues buena tarde a todos y pues estamos pendientes y nos vemos en la próxima. Gracias.